Nombre: Sergei Konstantinovich Pankejev. Edad al inicio del tratamiento: 23 años. Origen: aristócrata ruso de familia muy acaudalada. Estado actual: persona por completo dependiente e incapaz de sobrellevar la existencia solo. Antecedentes: infancia marcada por neurosis obsesiva y fobias animales. Elemento clave: un sueño ocurrido a los 4 años de edad, 6 lobos, tal vez 7, blancos, inmóviles. Este no es un expediente criminal, pero hay una escena, un testigo y un trauma que exige ser reconstruido. El hombre de los lobos. Bienvenidos a Diálogos en Sesión. Historiales y relatos clínicos del psicoanálisis. Un espacio donde los historiales se convierten en relatos y el psicoanálisis en historia viva. Sergei Konstantinovich Pankejev, quien más tarde sería conocido como el hombre de los lobos, tenía 23 años cuando consultó por primera vez a Sigmund Freud. Fue en enero de 1910. No llegó por un malestar reciente, sino tras una caída prolongada. A los 18 años se enfermó de gonorrea. La enfermedad impactó como una herida profunda, no solo en su cuerpo, sino en su narcisismo. A partir de entonces se instaló una depresión que no dejó de intensificarse. Primero, con el suicidio de su padre en 1906, y más tarde, de manera aún más devastadora, con la muerte de su hermana Ana, una figura central en su vida, quien también se quitó la vida. Cuando Pankejev llegó a Freud, su estado mental era tal que se encontraba incapacitado y dependía por completo de otras personas, hasta el punto de no poder desplazarse solo a ningún lugar. Debía estar acompañado constantemente por un sirviente y por su médico personal. Padecía graves problemas psicológicos considerados en su momento incurables. Este análisis es uno de los más controvertidos, por la noción de escena primordial, por el estatuto de la reconstrucción, por la bisexualidad psíquica y por la técnica de fijar un plazo al tratamiento. Tras 4 años y medio de un análisis particularmente complejo, Freud sostuvo que el paciente se encontraba completamente curado. En el historial publicado se ofrecen escasas referencias explícitas a la transferencia. Sin embargo, la intensidad de ese aspecto del tratamiento emerge con claridad en su correspondencia privada. Desde los primeros momentos del análisis, Freud da cuenta de la violencia de la transferencia negativa con la que se enfrenta. En una carta dirigida a su colega Sándor Ferenczi, fechada el 13 de febrero de 1910, Freud escribe: Un joven ruso adinerado al que trato por sentimientos amorosos, compulsivos y apasionados me confesó, después de la primera sesión, las siguientes transferencias. Judío estafador, le gustaría usarme por detrás y defecar sobre mi cabeza. Aunque los aspectos psicóticos de la personalidad de Sergei no pasaron inadvertidos para Freud, su relato se concentra principalmente en la neurosis infantil del paciente, reconstruida muchos años después. Con este caso, buscaba demostrar que las neurosis de la vida adulta se apoyan en una neurosis infantil y que la sexualidad desempeña en ello un papel decisivo. Graciela Arredondo conoce a profundidad este caso. Ella es doctora en psicoanálisis y docente del Centro Eleia. La decisión de Freud de enfocarse no únicamente en el estudio de la neurosis infantil del paciente se debe a que, desde mi punto de vista, este material le llega en un momento que a Freud le cae como anillo hacia el niño al dedo, ¿no? Porque Freud conoce al hombre de los lobos en 1910. Y para entonces ya había publicado 10 años antes su trabajo sobre interpretación de los sueños. Y un año antes el caso de Juanito, en el cual ya había tenido un acercamiento a la neurosis infantil. Y justo en esa época, 1909, 1910, Adler y Jung se oponían a esta idea de la importancia de la neurosis infantil en la vida adulta. Entonces, Freud aprovecha, me parece,
para mostrar justamente pues, a toda la comunidad psicoanalítica cuán decisivo es el papel desempeñado de la neurosis infantil en la sexualidad y en la neurosis del propio adulto. Freud inicia este historial aclarando algo fundamental. No va a presentar la historia completa de la enfermedad adulta. Se niega explícitamente a hacerlo. Y esto ya es una toma de posición clínica y epistemológica. El relato se abre con una visión general de las figuras que desempeñaron un papel, en uno u otro momento, en las múltiples escenas de seducción dispersas a lo largo de la infancia de Sergei. Es a partir de ese entramado de relaciones tempranas que se reactiva en la vida psíquica del paciente un sueño cargado de intensa ansiedad fóbica, el célebre sueño de los lobos, ocurrido cuando tenía 4 años. Freud interpretó este sueño como una reactivación diferida de una escena primordial, un coito a tergo entre los padres, que el paciente habría presenciado alrededor de los 18 meses de edad. A lo largo del análisis, Freud examina esta escena mediante una serie de aproximaciones sucesivas, descomponiendo sus distintos aspectos. Para él, esta escena primordial, tal como se presenta en las fantasías inconscientes del niño, constituye un punto de partida en los trastornos que, más tarde, determinarán la neurosis infantil y sus efectos en la vida adulta. Entonces, les voy a platicar el desarrollo psicosexual de Freud, que es una de las teorías más influyentes y también más controvertidas del psicoanálisis. Entonces, Freud propone que los seres humanos atravesamos una serie de etapas psicosexuales, cada una con una característica propia. Él afirma que durante este proceso ocurre un acontecimiento que impacte profundamente al individuo, entonces uno se puede quedar fijado a cierta etapa, la cual tendrá unas características significativas. O bien, si esta etapa causa mucha inseguridad, hacer una regresión a una etapa donde uno tenía la ilusión de que se tenía más control o satisfacción o que uno estaba más tranquila. Cada una de estas etapas va a ser caracterizada por una zona erógena, es decir, una parte del cuerpo, ¿no? Que va a estar erotizada o va a ser una fuente de placer. Según Freud, la personalidad del individuo se va a formar a través de esta búsqueda de placer de las zonas erógenas a lo largo de las diferentes etapas. Entonces, así rápidamente va a hablar de la etapa oral, de la etapa anal, de la etapa fálica y luego de la latencia y la genitalidad. Y va a decir que va a ser algo como progresivo, que vamos a ir atravesándolo en cierto orden, ¿no? Salvo que se abre esta regresión que les digo. La etapa oral se extiende aproximadamente de los 0 a los 2 años, con la boca como zona erógena principal y donde el bebé conoce al mundo a través de morder, chupar y succionar. Le sigue la etapa anal, especialmente relevante para este caso, que se sitúa de manera aproximada entre los 2 años y medio y los 3 años. Aquí, la zona erógena es el ano y el placer se articula en torno al control de la retención y la expulsión, configurando modalidades de carácter más expulsivas o, por el contrario, más retentivas y controladoras. Posteriormente se desarrolla la etapa fálica entre los 3 años y medio y los 5 años. En este momento, los genitales ocupan el lugar central y el niño comienza a percibir la diferencia anatómica de los sexos, lo que introduce la ansiedad de castración. Es también, en esta etapa, donde se estructura el complejo de Edipo. Freud va a hablar, para que lo tengan presente, de un Edipo positivo y de un Edipo negativo, los cuales coexisten, ¿no? Se manifiestan juntos para conformar ambos, entonces, un complejo de Edipo completo. Entonces, el Edipo positivo tiene que ver cuando el niño o la niña, antes la niña se usaba el complejo de Electra, pero la verdad es que hoy en día nos vamos a topar complejo de Edipo indistintamente para niño o para niña. Pero entonces en el positivo el niño siente atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el mismo sexo, y en el negativo va a ser lo contrario. El niño siente atracción hacia el progenitor del mismo sexo y rivalidad con el del sexo opuesto. Entonces, todo esto es nada más para tener en cuenta que va a estar pasando como marco de lo que le va a pasar a este hombre de los lobos. Lo que había pasado es que él a los 18 contrae gonorrea, y esto un poco porque es como una herida narcisista, porque es este cuerpo deteriorado y demás, lo deprime.
pero lo deprime a tal grado que cuando llega con Freud ya necesita un acompañante que esté 24/7 con él y un médico personal. Entonces se vuelve un hombre depresivo, sumamente dependiente, con mucha ansiedad, que es lo que lo hace llegar con Freud. Entonces él llega con Freud, empieza a hablar un poco, ¿no?, de lo que le pasa, y Freud empieza a poner atención sobre todo a algunos eventos que pasaron en su infancia. Es un historial muy amplio. No necesariamente va a ir en un orden cronológico. No sé si esto lo hace más rico o más complicado de explicar. Freud reconstruye una infancia que se inicia con relativa normalidad y se quiebra a los 3 años y medio. Hasta entonces, Sergei había sido descrito como un niño dócil, tranquilo, incluso más apacible que su hermana mayor. El cambio es brusco. Aparece irritabilidad extrema, estallidos de furia, conductas crueles. La primera forma que toma la neurosis infantil en una histeria de angustia es específicamente una zoofobia. El miedo más intenso se dirige al lobo, no a cualquiera, sino a uno erguido, amenazante, asociado a ilustraciones en un libro que la hermana lo obliga a mirar provocando gritos de terror. También está el miedo a los caballos, escarabajos, orugas y a toda clase de insectos. Pero lo clínicamente relevante es la ambivalencia. El mismo niño que teme a los animales, los tortura, los azota, los corta en pedazos. Es muy importante que Freud note que el niño siente miedo, pero también placer en maltratar a los animales. Eso muestra una ambivalencia pulsional muy clara. Uno de los momentos decisivos del análisis es la reconstrucción de escenas de seducción por parte de la hermana mayor. Freud la sitúa antes del estallido de la neurosis. No se trata de un recuerdo inmediato, sino de algo que emerge lentamente en el análisis, acompañado primero por fantasías defensivas. La seducción introduce al niño en una posición pasiva frente al deseo del otro, algo que más tarde será vivido con intensa vergüenza y rechazo. Vamos a pensar entonces que hasta los 5 años había tenido este niño una vida bastante estable, una vida con una situación económica estable, en una finca campestre, donde vivía con sus papás, con su hermana Ana, que era 2 años mayor que él, y con una nana al cual él quería muchísimo y lo cuidó sus primeros años de vida. Se va dando cuenta un poco a posterior, o sea, un poco por el transcurso del análisis, que en realidad su padre era un hombre depresivo y que su mamá era una mujer con una salud frágil. A pesar de que esto era evidente, el papá, por ejemplo, estuvo internado, lo fueron a ver al sanatorio y demás, no tenía o no podía, tal vez emocionalmente, darse cuenta del deterioro de los padres, y si no es que hasta que están en análisis con Freud se va dando cuenta de la gravedad de estos, ¿no? Parte de la narración es que hay un cambio repentino en el carácter del paciente cuando más o menos tiene 3 años, 3 años y medio. Dice que había sido un niño muy dócil, pero que de repente lo dejan los padres, se van de viaje, llega una gobernanta inglesa que parece que era muy rígida, sigue la nana también ahí, pero llega este elemento de la gobernanta inglesa y lo achacan un poco a eso. Yo en lo personal pienso que hay que tomar en cuenta también que tenía 3 años y medio y que estamos en la etapa fálica. Freud va marcando muy bien las edades. No es lo mismo una fobia a los 3 que a los 6. Él articula síntoma, edad y etapa psicosexual. Para un analista en formación, esto es una lección metodológica. No se trata solo de qué síntoma aparece, sino cuándo aparece. Nos encontramos con un niño en plena etapa fálica, descubriendo con orgullo su pene, erotizado por este descubrimiento. Participa en juegos de índole sexual con su hermana y exhibe orgulloso su masculinidad a su amada nana. Pero ella lo regaña severamente. Los niños que muestran el pene terminan lastimados. La amenaza de la institutriz se une al temor de merecer un castigo por los juegos con la hermana. Y el miedo se materializa cuando, al ver orinar a su hermana y a una amiga, asume que han sido castradas. La castración es posible.
Todos los síntomas de angustia solo se presentaron como signos de la alteración de carácter a partir de cierto suceso. Antes no había existido ninguna angustia, pero inmediatamente después la angustia se exteriorizó en forma martirizadora. El momento temporal de esta mudanza puede indicarse con certeza. Fue muy poco antes de cumplir 4 años. Así, su infancia se descompuso en 2 fases. Una primera que va desde la seducción a los 3 años y 3 meses hasta los 4 años, caracterizada por una conducta díscola y una marcada perversidad infantil. Y una subsiguiente, más prolongada, en la que comienzan a predominar los signos de la neurosis. El suceso que permitió esta separación no fue un trauma externo, sino un sueño del que despertó con angustia y que marcó un punto de inflexión en la organización de su vida psíquica. Lo comunicado por el paciente. He soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana. Frente a la ventana había una hilera de viejos nogales. Sé que era invierno cuando soñé, y de noche. De repente la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros o ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. Mi aya se precipita a mi cama para averiguar qué me había ocurrido. Pasó largo rato hasta convencerme de que solo había sido un sueño. Tan natural y nítida se me había parecido la imagen de cómo la ventana se abre y los lobos están sentados sobre el árbol. Por fin me tranquilicé. Me sentí como librado de un peligro y torné a dormirme. En el sueño, la única acción fue abrirse la ventana, pues los lobos estaban sentados totalmente tranquilos y sin hacer movimiento alguno sobre las ramas del árbol, a la derecha e izquierda del tronco, y me miraban. Parecían como si hubieran dirigido a mí toda su atención. Creo que este fue mi primer sueño de angustia. Tenía 3, 4, a lo sumo 5 años. Desde entonces y hasta los 11 o 12 años, siempre tuve angustia de ver algo terrible en sueños. Sergei, además, acompaña esta descripción con un dibujo del árbol con los lobos. Pasan muchas cosas alrededor de este sueño, o sea, hay muchos elementos alrededor de este sueño. Entonces está esta idea del lobo, ¿no? Esta imagen de los lobos que tiene que ver con muchos recuerdos de su infancia. Tiene que ver desde el cuento de Caperucita Roja, de esta idea de que el lobo se come a la abuelita y entonces podemos pensar que se mete dentro del cuerpo, ¿no? Que hay un cuerpo donde se integra un otro. Tiene que ver también con una idea de los 7 cabritos, este cuento de los 7 cabritos y el lobo, donde el lobo también se come a 6 de los cabritos y hay uno que no se come porque se esconde en un reloj y ese no se lo come. Entonces, estoy diciendo como elementos sueltos, pero luego vamos como entrelazándolos. Está eso. Está esta idea del padre que podría ser un lobo, de un padre erguido, del cual vamos a hablar tantito más adelante. Están en este cuento de los 7 cabritos, esta idea de que las cabritas se echaban cal para que... No, mentira, el lobo se echaba cal para que las cabritas no lo cacharan y pensaran que era otra cabrita. Y entonces este elemento de lo blanco, que lo blanco también tiene que ver con que hubo una peste. Cuando el hombre de los lobos era chico, hubo esta peste y murieron ovejas. Entonces vamos viendo que también está la idea de la muerte, que tiene que ver un poco con esta idea de ver a los animales pues teniendo relaciones, ¿no? Y entonces él se empieza a preguntar, el niño,
qué están haciendo los animales, de dónde venimos, la sexualidad, etcétera, también está traspolada, ¿no? También a estas ovejas. Y bueno, hay también esta historia del árbol, ¿no? De este árbol de nogal que tiene que ver con un cuento que el abuelo le contaba, pero también hay otra escena que tiene que ver con un árbol de Navidad. El cumpleaños del hombre de los lobos es en Navidad. Y entonces él va a dormirse un día, se va a dormir con mucha ilusión de que va a ser Navidad y para él va a haber dos regalos bajo el árbol. Para la hermana solamente uno, porque también siempre había como cierta rivalidad con la hermana, pero él iba a tener dos, porque iba a tener su regalo de Navidad y el de su cumpleaños. Y entonces fue un evento muy significativo, porque ya no sé si estoy inventando, pero creo que solo recibió uno y eso lo frustró mucho, pero también coincide que esa fue la noche donde él soñó este sueño de los lobos. Entonces ese árbol de nogal también puede ser este árbol de Navidad, ¿no? Y mil cosas más. Está esta idea del movimiento o el no movimiento de los lobos como parados sin moverse, observándolo, ¿no? Y esto que significa. Entonces, tantos esos elementos ahí sueltos, ¿no? Trae el hombre de los lobos este sueño y dice que tiene la sensación que hace referencia a algo que ocurrió cuando él era chiquito, pero que no lo recordaba. Y entonces Freud empieza a indagar, ¿no? Con él cuál habrá sido este acontecimiento. Y llegan a la conclusión que probablemente cuando el hombre de los lobos tenía 1 año y medio, ¿no? 18 meses por ahí, que él tenía su camita estaba en el cuarto de los padres y que probablemente estaba tomando una siesta y los papás estaban teniendo relaciones sexuales en un coito a tergo, dice Freud, porque de alguna forma en este recuerdo que tiene el hombre de los lobos al respecto es que podía ver como una imagen de una madre castrada y podía ver los genitales del padre. Entonces por eso es que se deduce que puede ser un coito a tergo y en ese momento, o como se va construyendo esta historia, que podemos pensar también que bueno, ya posterior a esto, en 1937, Freud habla de las construcciones en el análisis, ¿no? Y entonces dice que no es que el analista descubra el pasado tal como fue, sino que junto con el paciente construyen una versión coherente de una historia que se piensa sucedió. Entonces, esta es la historia que se piensa sucedió, que a los 18 meses el hombre de los lobos se despierta para ver a sus papás teniendo relaciones sexuales, lo cual en ese momento coincide con que tiene una evacuación y llora que interrumpe la escena entre los padres. Va a venir formas de entender esto, ¿no? Pero lo que dice Freud, y creo que eso nos baja la angustia a todos, es que en su momento, a los 18 meses, pues el hombre de los lobos en realidad no está entendiendo la escena que estaba viviendo. Fue algo que vivió, que se queda en su memoria y que no es hasta los 4 años y cacho, cuando tiene este otro sueño de los lobos y demás, cuando empieza a conocer la diferencia anatómica de los sexos, cuando no se despiertan en él mil cosas, que le va dando una comprensión diferente a esa escena que vio. Y entonces va haciendo como un entrelazado Freud y va algo así como colocando piezas del rompecabezas importantes y va diciendo entonces, a ver, una pieza sería un suceso real que data de un periodo muy temprano, que tiene que ver con el mirar, que tiene que ver con una inmovilidad, que tiene que ver con unos problemas con la sexualidad, que está la idea de castración del padre y de algo terrible que pasa, ¿no? Pues con esto, ¿cómo vamos a hacer para entender? Pero son como las pistas o las hipótesis que Freud empieza a tener y va a ver cómo se aterrizan o no con el paciente. Y eso hacemos siempre. O sea, cuando estamos con el material de un paciente, uno va generando hipótesis y luego ya va viendo cuáles de esas hipótesis son más pertinentes y cuáles uno los va desechando, ¿no? Entonces, bueno, este sueño al hombre de los lobos le va a generar muchísima angustia. Y ya entendiendo un poco cómo lo va pensando Freud, dice, bueno, pues sí va a generar mucha angustia, porque en parte tiene que ver con un Edipo negativo. Cuando el niño ve esta escena del mamá y papá juntos teniendo relaciones, hay en él un deseo inconsciente de ocupar el lugar de la madre. Pero por supuesto, esta fantasía
pues produce un temor terrible, ¿no? Y es por eso que este deseo es reprimido. Y entonces lo que va a pasar es que esta angustia de estar erotizado con el padre o de desear ocupar el lugar de la madre para estar con el padre, va a ser desplazada hacia los lobos. Y entonces es más fácil vivir con una fobia, y aparte, ¿cuál es la probabilidad de toparte con un lobo, ¿no?, que vivir en la fobia de que papá se acerque. Freud plantea que este debía mostrar al niño la imagen de la satisfacción sexual del padre, tal como la había presenciado en la escena primordial y como modelo de la satisfacción que él mismo anhelaba. Sin embargo, esa imagen no aparece de forma directa en el sueño, sino que queda desplazada y sustituida por otros contenidos. Un relato que el abuelo le había contado poco antes: el árbol, los lobos, la ausencia de rabo, sobrecompensada en el sueño por colas frondosas. El nexo entre ambos contenidos no se da por los personajes, sino por un único elemento decisivo: la postura. En el relato del abuelo, el lobo rabón pide a otros que monten sobre él, y es este detalle el que reactiva la imagen de la escena primordial, permitiendo que su material sea sustituido por el de la historia del lobo. Esta migración del material, de la escena primordial al relato del lobo y luego al cuento infantil, refleja el recorrido del pensamiento durante la formación del sueño. Primero, la añoranza de una satisfacción sexual dirigida al padre. Luego, la comprensión de que esa satisfacción está condicionada a la castración. Y finalmente, la transformación de esa comprensión en angustia frente al padre. Desde esta perspectiva, el sueño de angustia del niño de 4 años queda desarticulado en todos sus elementos. Aquí es importante detenernos. Freud no nos pide creer literalmente en la escena. Nos pide pensar en su eficacia psíquica. En la práctica analítica, la construcción del pasado no equivale a una simple reconstrucción histórica de lo ocurrido. Siguiendo a Freud, el analista no descubre el pasado tal como fue, sino que construye junto al paciente una versión coherente de su historia que da sentido a los síntomas actuales. Esta construcción no se basa solo en recuerdos literales, sino en fragmentos, fantasías, lapsus, actos fallidos y transferencias. Tiene un valor terapéutico porque permite al sujeto apropiarse de su historia y reescribirla simbólicamente. De hecho, se opone a la idea de la memoria como registro fiel del pasado. Freud ya lo dice, lo que pasa es que ahora lo tenemos como mucho más claro, que los pacientes tienen un mundo interno, ¿no?, y fantasías. Y que las fantasías son importantísimas porque, la fantasía es lo real para el paciente, haya o no haya pasado. Si se construye en la mente de uno, si vive, si hay una realidad dentro de la mente de uno, pues la vivimos como real, haya sido o no haya sido. Entonces, a veces no le dedicamos tanto tiempo dentro del análisis a ver si la historia es real o no. La cosa es que está en la fantasía y desde esa fantasía el paciente entiende lo que le pasa. Y entonces vamos a entender ese mundo interno, esa fantasía como un mundo interno vasto, que está lleno, diría Klein, de todos estos objetos internos, de todos estos personajes. Y también desde ahí podemos entender el sueño. Existen razones para considerar estas escenas tempranas como fantasías construidas retrospectivamente. Escenas infantiles de este tipo, tan precoces y con un peso tan decisivo en la historia del caso, no suelen reaparecer como recuerdos directos. No emergen espontáneamente en la cura, sino que deben ser inferidas y reconstruidas paso a paso a partir de múltiples indicios. Esto no significa, sin embargo, que carezcan de valor o que deban ser tomadas necesariamente como puras fantasías. Incluso los recuerdos infantiles, que sí emergen de manera espontánea, suelen estar desfigurados, mezclados con elementos fantaseados, como ocurre con los llamados recuerdos encubridores. Lo decisivo en este caso es que la escena primordial retorna de forma constante a través de los sueños. Freud escribe: es que el soñar es también un recordar, si bien sometido a las condiciones nocturnas y de la formación del sueño. Pero regresemos con nuestro paciente. Tras la fobia al lobo, la neurosis de Sergei cambia de piel nuevamente.
Hacia los 4 años y medio, su madre intenta edificarlo, leyéndole historias de la Biblia. El resultado no es la calma, sino una neurosis obsesiva religiosa. El niño desarrolla rituales de oración extenuantes. Debe besar todas las imágenes de los santos en su habitación y persignarse innumerables veces antes de dormir. Al mismo tiempo sufre de pensamientos blasfemos que lo atormentan, una compulsión que lo obliga a pensar Dios cochino o a asociarlo a las heces. Están estos rituales obsesivos que les decía. Su mamá le leía historias bíblicas cuando era chiquito. Y por otro lado, había presentado también muchas veces problemas para conciliar el sueño, porque tenía a soñar cosas terribles como el sueño del hombre de los lobos, ¿no? O seguramente otros 1000 sueños que no llegaron al consultorio. Y entonces, antes de dormirse, tenía que besar estampas de santos que estaban colgados en las paredes y tenía que hacer como la señal de la cruz sobre su propia persona, sobre su cama y 1000 otras cosas antes de dormir. Y coincide también que alrededor de esta época no quería comer nada que no fueran dulces. Y entonces los papás le dicen que él tuvo un tío que también se rehusaba a comer y que murió. Y se entera que cuando él, el hombre de los lobos, tenía 3 meses, tuvo una enfermedad pulmonar que lo tuvo muy grave y casi muere, y que ya le tenían dispuesta la mortaja. Entonces todo esto se entreteje con esta idea de la enfermedad, la disentería, la muerte, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo, al escuchar esto, me llama la atención que como estos papás utilizan como estrategias de educación inocular miedo, ¿no? Metiendo la religión, metiendo esta idea que te vas a morir, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto es lo que va pasando. ¿Sabes? Se da el sueño, vemos a este niño que está en la etapa fálica, que no puede transitar una correcta identificación psicosexual, que no puede terminar de elaborar del todo su identidad masculina, y es lo que lo hace regresar a una etapa anal que pareciera, o la hipótesis es que se va resolviendo un poco por sí sola, dejando secuelas evidentemente, si no hubiera regresado este hombre deprimido con Freud en la situación que se regresó. Dijimos que la fuerte ansiedad de castración que se despierta en el hombre de los lobos lo va a hacer tener una regresión a una etapa psicosexual, la cual consideraba de mayor control, y entonces de la fobia se va a dar un desplazamiento a la neurosis obsesiva. En esta regresión a la etapa anal se pueden vislumbrar varios rasgos anales en el hombre de los lobos. Y entonces Freud va a ir mencionando como diferentes cosas que vamos a ver sobre esta analidad, por así decirlo. Y entonces va a estar involucrado en esto anal asuntos del dinero y comportamientos excéntricos respecto a sus evacuaciones. Recordemos que llega el hombre de los lobos, 23 años, acompañado por una persona que lo tiene que cuidar, y lo que no les dije es que también le administra lavativas, porque había momentos en los que no podía ir al baño, pasaban muchos días sin que pudiera ir al baño y necesitaba estas lavativas. Entonces, bueno, ahí podemos ver todo lo anal del asunto, ¿no? Y, por ejemplo, presentaba el hombre de los lobos una actitud paradójica hacia el dinero. A veces era un derrochador, otras veces era un avaro, y esto obviamente coincide con el estreñimiento intratable que lo obliga a constantemente a recurrir a estos enemas que les decía. En la neurosis obsesiva infantil de Sergei, muchos síntomas permiten seguir el nexo con el padre. Los rituales religiosos, en especial las compulsiones ligadas a la respiración, se articulan con representaciones del Espíritu Santo y de los malos espíritus, y más tarde, el análisis muestra que estas prácticas se enlazan tanto con la figura paterna como con fragmentos de la escena primordial. La identificación con el padre aparece aquí de forma ambivalente. Por un lado, como rechazo y temor a llegar a ser como él, por otro, como imitación corporal y pulsional. La intensa beatería y la hostilidad hacia la mujer funcionan como defensas frente a la seducción y frente a una actitud femenina pasiva ante el varón. Esta organización obsesiva comienza a ceder cuando una nueva figura masculina, el preceptor alemán,
sustituye al padre, debilitando la dependencia religiosa y permitiendo una sublimación del sadismo en intereses militares. Y después se dieron cuenta Freud que por sí solo, porque pues todo esto es un recuento, toda esta sintomatología fue disminuyendo gradualmente en intensidad y que más o menos por ahí de los 8 años puede llevar, vamos a decir, una vida normal entrecomillada. Vamos a pensar que de los 8 a los 18 la cosa va 2-3 bien. A los 18 es cuando viene este episodio de la gonorrea que va complicándose más hasta los 23 años que llega con Freud a tratamiento. El paciente escuchaba, comprendía y permanecía inaccesible, de modo que los primeros años de tratamiento apenas produjeron cambio alguno. Después de años de estancamiento, Freud fija, con 1 año de antelación, un plazo de término para el análisis. Esta decisión técnica será luego duramente criticada, incluso por el propio Freud en textos posteriores. Bajo esta presión, la resistencia cede, el material se organiza y los síntomas disminuyen. Los últimos meses de trabajo aportaron nuevos elementos que completaron el cuadro clínico, como suele ocurrir cuando un análisis se acerca al cierre. El paciente recordó una escena de seducción que nunca antes había mencionado. Aparentemente ocurrió antes de que cumpliera 2 años e involucraba a Grusha, la niñera que había sido su nana. Y entonces recuerda esta escena donde él tenía más o menos como 2 años y la muchacha estaba arrodillada trapeando el piso y él la ve como por detrás. Ya podemos empezar a fantasear o a construir que la muchacha arrodillada en el suelo limpiando el piso y él viendo las pompas de atrás probablemente se parecía a esta escena primordial de la mamá arrodillada, etc. Y lo que pasa con el hombre de los lobos es que cuando ve esta escena se hace pipí. Se hace pipí, la muchacha se da cuenta y lo rebaña. Y un poco lo que se va entendiendo o lo que el significado que Freud junto con el hombre de los lobos van viendo es que en ese momento sí hubo una identificación masculina con el padre, donde vamos a pensar que el hacer pipí en la fantasía podría ser como un tipo de eyaculación, de mostrarse, ¿no? El hombre de los lobos como viril y demás, y un intento de seducción, por así decirlo, por parte del hombre de los lobos hacia esta muchacha, y cuando ella lo regaña, pues es como otra vez una amenaza de castración, ¿no?, que se lleva a cabo. El trabajo analítico hasta entonces detenido se reactiva con una intensidad inédita. Recuerdos, sueños, asociaciones y enlaces que no habían podido articularse antes encuentran finalmente su lugar. El mismo Freud nos dice que el análisis sería insuficiente si no nos permitieran entender la queja en que el paciente resumía su padecer. Decía que el mundo se le escondía tras un velo, y sorprendentemente ese velo se desgarraba solo en una situación, cuando a consecuencia de una lavativa, el bolo fecal atravesaba el ano. Entonces se sentía de nuevo muy bien, y por un breve lapso veía el mundo claro. Poco antes del final del análisis, el paciente recuerda que había nacido con una cofia fetal, lo que había sostenido durante años la fantasía de ser un niño afortunado, protegido de todo mal, fantasía que se derrumba con la gonorrea, del mismo modo en que antes se había derrumbado el confrontarse con la posibilidad de la castración. La cofia fetal es, por tanto, ese velo que lo oculta del mundo y le oculta el mundo. Simboliza entonces esa protección ilusoria y su desgarramiento remite a una fantasía de renacimiento. Ver el mundo de nuevo, volver a nacer. Pero Freud lleva más allá la interpretación. La condición para ese alivio era que un hombre administrara la enema, lo que revela una identificación con la madre y la repetición simbólica de la escena primordial. El padre como agente, el hijo caca como producto. Así, la fantasía del renacimiento aparece como una forma censurada de una fantasía de deseo homosexual. Su enfermedad solo lo abandona cuando le es permitido sustituir a la mujer, a la madre, para hacerse satisfacer por el padre y parirle un hijo. El paciente sigue siempre fijado, como hechizado dentro de la escena que se volvió decisiva para su vida sexual,
y cuyo retorno, aquella noche del sueño, inauguró su condición de enfermo. El desgarrarse del velo es análogo al abrirse los ojos a la apertura de la ventana. La escena primordial ha sido refundida como condición de salud. Como se mencionó antes, Sergei asistía al análisis con una frecuencia de 5 sesiones por semana. El tratamiento se prolongó durante 4 años y medio y se interrumpió en julio de 1914. Pocos días después del final del análisis, estalló la Primera Guerra Mundial y el hombre de los lobos regresó a Odessa, se casó con Teresa y completó sus estudios de Derecho. En 1917 estalla la Revolución Bolchevique y esto deja al hombre de los lobos completamente arruinado. Entonces tiene que abandonar Rusia con su esposa y se instala en Viena, donde va a pasar el resto de sus días en cierta pobreza. Llega a Viena deprimido, sin recursos y desempleado, vuelve a consultar a Freud, quien lo reincorpora en un análisis que va desde noviembre de 1919 hasta febrero de 1920. Finalmente, el hombre de los lobos consigue trabajo como oficinista en una compañía de seguros y, curiosamente, recibe apoyo económico de Freud y de sus colegas vieneses. Y tras una crisis en 1926, que tiene un episodio de paranoia aguda, vuelve a ir con Freud, pero Freud ya no lo toma y lo remite con Ruth McBrunswick, una de sus discípulas estadounidenses, que en ese momento justo estaba en análisis con Freud, y lo remite con ella porque el principal interés de Ruth es el estudio de la psicosis. Entonces se analiza con Ruth 5 meses y termina su análisis en febrero de 1927. Ahora, algo muy curioso es que dice Ruth McBrunswick que tenía también a veces un discurso hostil hacia ella e incluso hacia Freud, donde dice que hablaba en momentos, porque acuérdense que llega ya con muchísima ansiedad, con una paranoia aguda, ¿no? Y demás, que hablaba descontroladamente en términos de sus fantasías, completamente desconectado de la realidad y amenazaba con disparar tanto a Ruth como a Freud. Trabaja Ruth con él, que esta idea hipocondríaca surge a consecuencia de una lesión causada por un dermatólogo y estaba convencido de que tenía un agujero en la nariz. Pero bueno, poco a poco Ruth consigue analizar este delirio persecutorio gracias en especial a un sueño que tiene con ella donde reaparecen los lobos como perseguidores que amenazan con matarlo y logra trabajar Ruth con él una conexión entre la enfermedad actual del paciente, ese delirio, y la infección gonorreica que había desencadenado su neurosis cuando tenía 18 años. Y entonces el vínculo entre su angustia de castración y su padre quedó claro. Fue, según Ruth, después de este sueño, de este segundo sueño de los lobos, cuando el paciente abandonó de hecho y por completo su delirio. En 1938, Teresa, su esposa, se suicida y en esa época, más o menos, es la época en que Austria fue tomada por la Alemania nazi. Entonces, bueno, la cosa está muy complicada y en 1979, después de escribir sus historias, El hombre de los lobos, 1979, muere. Sergei se convirtió en el hijo predilecto del psicoanálisis, la prueba viviente de las teorías de Freud, quien en un gesto inusual no solo lo analizó de nuevo brevemente sin cobrarle, sino que organizó colectas anuales entre los psicoanalistas para sostenerlo económicamente. A pesar de sus crisis, Sergei vivió hasta los 92 años. Se presentaba al mundo con el seudónimo del Hombre de los Lobos y firmaba sus cuadros con ese nombre. El caso del Hombre de los Lobos sigue siendo una fuente de debates. ¿Fue una neurosis obsesiva que sanó deficientemente como sostuvo Freud hasta el final? ¿O hubo un mecanismo de forclusión que apunta a la psicosis como sugirió Lacan? Lo cierto es que este historial nos enseña que para el inconsciente el tiempo no transcurre y que las fantasías conservan una eficacia plena en la vida del sujeto, hayan ocurrido como hechos o no. Al final del camino, nos queda la frase del propio Pankejeff en su vejez.
Yo soy, por supuesto, el caso más famoso, pero eso hay que observarlo hasta el último momento. Y tal vez esa sea la mejor enseñanza clínica de este caso. Diálogos en sesión. Una producción de Podcastera MX para Centro LIA. Escúchalo en tu plataforma favorita de podcast y comparte.